Jesús, en esta noche, Señor, estamos delante de tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por estar en este lugar, Dios mío. Gracias porque nos has perdonado nuestros pecados, Señor. Gracias porque nos has perdonado las iniquidades, Señor. Nos has dado una nueva oportunidad, Señor, de poder despertar en este día, Señor, y poder estar en tu presencia, Dios mío. Nos has dado un nuevo comienzo, Señor, en este día, porque escrito está, Señor, que las misericordias tuyas se renuevan cada mañana, Señor. Gracias te damos, Señor. Danos, Dios mío, en esta tarde, Dios mío, espíritu de revelación, espíritu de inteligencia, de sabiduría, de temor de Jehová, Señor, espíritu de conocimiento, Dios mío. Derrama los 7 espíritus sobre nosotros, Dios mío, para que podamos entender tu palabra, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús lo proclamamos, Señor. Amén y amén. Démonos un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte aplauso, Señor. Gracias, Señor, estamos aquí de nuevo. Después, gracias al Señor, todo para la gloria del Señor nos fue súper bien. Amén. Adiós. Gracias, Aleluya. Señor. Muy bien. Muy bien. Se hizo todo lo necesario, mejor dicho, todo lo que estaba planeado de parte de Dios de hacer en ese seminario escatológico en Santiago. Hubieron muchas preguntas, hubieron muchas dudas que también tuvimos el privilegio de poder responder en la sobremesa, Sí. de los buen discipulados, ¿cierto? Buen discípulo. Mientras uno come va respondiendo preguntas. Aleluya. Y gracias al Señor tuvimos ese privilegio de poder ministrar también, de poder entregar una palabra diferente, porque no necesariamente toda la iglesia domina lo que es el área de escatología. Nosotros tenemos que entender que también hace un tiempo, hace como 2 años contando, tampoco entendíamos mucho de esta área. En sí también entendíamos en parte conocíamos y en parte profetizábamos acerca de ello. Amén. Los sueños nos hablaban, el Espíritu Santo nos hablaba, pero había algo que faltaba para el entendimiento, para poder descifrar los misterios de Dios. Una vez en un discipulado estuvimos hablando acerca de los secretos, de los misterios y también acerca de los rudimentos. Y tenemos que entender entre el secreto y el misterio hay una diferencia. El secreto de Dios solamente lo conoce Dios. Amén. Y nadie más. Pero a lo mejor ese secreto en algún momento se convierte en un misterio. Y un misterio es cuando Dios nos da la oportunidad de saber qué significa, en qué consiste tal cosa. Y hay un misterio muy grande que se llama el misterio del arrebatamiento. También está el misterio del tribunal de Cristo. Habían cosas que nosotros empezamos a escuchar y no podíamos entender, pero el Señor empezó a dar la revelación, a dar el momento, a dar la instancia de poder comprender cosas que antes no entendíamos. Y nosotros sabemos que allá en Santiago, ese fue la semana pasada, sábado, domingo, fue el tiempo en que Dios abrió esa atmósfera, abrió esa dimensión al ministerio y la red MGA. Amén. Creemos que el Señor va a hacer cosas grandísimas. ¿Por qué? Porque así como hay cosas buenas, hay cosas malas de este tiempo. Amén. Y tenemos que entender que tenemos que tener la unción de Isaacar. ¿Para qué? Para poder entender en qué tiempo vivimos. Amén. Si tú te enteras realmente de cuáles son las noticias que hoy día se dan en Israel, son noticias de que abarcan y apuntan a la profecía, del cumplimiento mejor profético de lo que es la profecía de la destrucción de Damasco. Es muy probable que lo que está sucediendo entre Siria e Israel en este tiempo, y que vincula a Estados Unidos y también a la Unión Soviética, llamada Rusia, que hoy día está resurgiendo, Amén. porque en el fondo, hermano, tenemos que entender que la entidad llamada el oso o la entidad llamada la Unión Soviética todavía sigue viva. Amén. Y eso está en una resurrección para imponer su autoridad, para imponer su poderío, para imponer el comunismo en el mundo. Y tenemos que entender, hermano, que la tendencia política no marca la definición de la iglesia en sí, sino que tenemos que entender de que tanto la política del capitalismo como la política del comunismo es mala. ¿Por qué? Porque el comunismo se disfraza en una especie, mejor dicho, lo que detrás hay que se llama un capitalismo. ¿Por qué? Porque el rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre. Amén. Y vemos esto que está sucediendo. Cuando lleguen los 7 años de escasez que está profetizado en Génesis, que está profetizado también en el libro de Apocalipsis, que está profetizado en el libro de Daniel y que se fueron profetizados por varios profetas, también en ese tiempo, dice la palabra en Apocalipsis, dice que van a haber pobres y ricos, esclavos y libres.
Pero no quiere decir que en ese tiempo las personas que se marquen con el sello de la bestia, el 666, que puede ser un RD, puede ser hoy día también una marca de tipo espiritual en ciertos comportamientos que hay en las personas y que tenemos que aprender a desechar, que están en nuestra carne, pero que tenemos que aprender a vencer, se está manifestando. Y hoy día la venida del Señor está cerca. ¿Sabes por qué te hablo esto? No tiene mucho que ver con lo que voy a predicar, sino por lo que vi ahí atrás. El Señor me mostraba un avión y en ese avión estaban listos los asientos. Pero el problema es que no había gente ocupando los asientos. Entonces tenemos que entender lo siguiente, que el Señor nos está mostrando que su venida está cerca. Y el Señor cuando mande a llamar, cuando toque la trompeta de Dios, tenemos que estar atentos para poder subir a ese avión, para poder subir y poder irnos con el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque si está volando un avión es figura de Cristo. Un poeta sería figura de Cristo en una visión. El águila sería figura de Cristo. Pero ¿sabe que también vi en este momento, cuando estaba viendo la visión, también hay una paloma? Y esa paloma representa el sacar del desierto a alguien para ir a un lugar de reposo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que darle un reposo en este año 2018, que entendemos que para nosotros es un año de justicia, pero también tenemos que entender de que sin reposo no va a haber entonces el arrebatamiento. Tenemos que entender de que nosotros tenemos que estar listos para esa venida. Estar reposando en el Señor. ¿Para qué? Para que seamos sacados de este lugar que se llama Egipto. Amén. Que hoy día se está convirtiendo en Sodoma. Y tenemos que entender de que la visión ha tardado mucho tiempo, ha tardado más de 2000 años, hermano, pero está cerca. Como lo dijo Ageo, está a punto de cumplirse. Amén. Y hoy día está a punto de cumplirse. Amén. No sea que el Señor venga este año 2018, según los cálculos que se han hecho. O no sea que el Señor venga en 2021. ¿Por qué? Porque la generación dura entre 70 y 80 años. Y si tocamos 80 años, caería el 2028. Pero pregúntale a tu hermano, ¿cuánto es 2028 menos 7? Pregúntale a tu hermano. Entonces puede que el Señor venga este año, como puede venir el 2019, como puede venir el 2020, pero también como puede venir el 2021. Amén. Y si no estamos preparados, nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque ese avión tiene que ser llenado. Y eso depende de cada uno de nosotros. Amén. Y el Señor hoy día quiere hacer algo contigo, quiere llevarte a un lugar de reposo. ¿Por qué? Porque el problema es que estamos tan afanados, el problema es que estamos tan metidos en lo que es el afán del mundo, el trabajo, los estudios, la familia, el ganar dinero, etcétera, 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 porque afán hay montones. La depresión es un afán. La gente hoy día está deprimida, la gente está encarcelada en un afán de pecado también. Pero el Señor tiene que sacarnos de esos desiertos, de sacarnos de esa cárcel con alas de paloma para poder ser libres. Amén. Amén. Y el Señor quiere hacer eso con nosotros, con cada uno. Gloria a Dios. Y esto es para que tú no medites, porque cuando el Señor da una visión no la da solamente, qué bonito lo que vio. No, hermano, nos da voz de alerta. Escrito está en Joel capítulo 2, versículo 1, tocar trompeta en Sión Amén. y en su monte santo. La trompeta de Sión significa la iglesia. Y el Amén. monte santo habla del monte de la transfiguración. Habla del monte donde nosotros nos vamos a ir con el Señor. Amén. Pregúntale a tu hermano, ¿tú estás listo? ¿Está listo? El problema es ese. El problema es la respuesta. ¿Por qué? Porque yo puedo decir sí, yo estoy listo. Pero aún así yo sé, y si me evalúo, yo voy a encontrar pecado en mí. Voy a encontrar falta en mí, voy a encontrar errores. Pero el Señor nos ha llamado a ser de pecadores, a ser santos, y de santos a ser perfectos. Amén. Tenemos que llenar ese propósito. Así que quiero que vayas conmigo al libro de Santiago capítulo 1, versículo 27. El apóstol Santiago es como figura de uno de los apóstoles como más fuerte, en el sentido de que les mandaba y les mandaba. En el sentido de que la palabra que él hablaba era una palabra con fuerza, una palabra apostólica, una palabra nacida del corazón de Dios. No estoy diciendo que el resto de la Biblia no lo sea, pero sí hay distintas maneras de expresarse la palabra. Y dice Santiago capítulo 1, versículo 27, dice: la religión verdadera que es perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: ayudar a los huérfanos
y a la viuda en sus necesidades, y no contaminarse de la corrupción de este mundo. O sea, el apóstol Santiago nos está enseñando en el primer capítulo, en el versículo 27, que la verdadera religión que nosotros debemos experimentar, que nosotros realmente debemos hablar, de la que debemos vivir, tiene 3 condiciones. ¿Por qué? Porque mucho se habla hoy día, no es que lo religioso, no es que esto, no es que esto otro. Hermanos, nosotros vivimos una religión. Al Señor, antes de decirle religioso a los cristianos, le dijeron la secta de los nazarenos. Pero ¿sabe qué? Es la mejor secta que existe. ¿Por qué? Porque esa secta de los nazarenos después recibió el nombre de cristianismo. Y ese cristianismo es aquel que sigue al Señor. Ese cristianismo es el que sigue al Padre para poder llegar al cielo por medio de Cristo y por medio del sacrificio de la cruz en arrepentimiento de pecado. Por medio de su sangre podemos alcanzarlo. Y esta religión que tú tienes que practicar, hermano, consiste en 3 cosas. Número 1, tienes que ayudar a los huérfanos. Y aquí hay una condición que debemos evaluar en cada uno de nosotros. ¿Ayudamos a los huérfanos? ¿Ayudamos a los que tienen necesidad? ¿Realmente tenemos compasión por ellos? ¿O simplemente los vemos y vamos lanzando dinero, ¿no? O a lo mejor nada. Y eso tenemos que evaluarlo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos llamó a vivir una vida en santidad. El camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Amén. Pero el apóstol Santiago está definiendo este camino, verdad y vida, en 3 aspectos. El primer aspecto es ayudar a los huérfanos. Pregúntale a tu hermano, ¿tú ayudas a los huérfanos? No le respondas nada de esa pregunta. Solamente evalúate a ti mismo. ¿Por qué? Porque debemos aprender a hacer misericordia. Dice la palabra, si no me equivoco, en los Salmos, dice que presta al menesteroso, que presta al huérfano, el que presta al pobre, el Señor se convierte en su aval. O sea, es cuando tú le das a los pobres, cuando tú haces el rebusco, realmente tú haces un rebusco, y con el corazón de Dios, no solamente por apartar una cierta cantidad de dinero, no por darle 100 pesos a alguien que está pidiendo en la calle, darle 500 pesos, darle 1000 pesos, sino que lo hace realmente con un corazón bondadoso, con un corazón lleno de misericordia, con un corazón en el que se expresa la misericordia de Dios, porque a ti no te gustaría estar en ese lugar. Un profeta enseñó una vez, no voy a decir el nombre de ese profeta, pero sí me interesó lo siguiente, lo que dijo ese profeta. Que cuando nosotros menospreciamos a una persona en una condición de pecado, nosotros quedamos predispuestos a caer en ese mismo pecado. Cuando tú ves a un alcohólico en la calle y tú dices en tu corazón, yo por mi fuerza no soy alcohólico, tú estás abriendo brechas gigantescas para caer en el alcoholismo. Amén. Cuando tú desprecias a alguien que está en la calle porque está hediondo, porque está sucio, porque ya no entiende, está loco, lo desprecias, tú también estás predispuesto a caer en ese mismo lugar. ¿Por qué? Porque acuérdate que el Señor empieza a ver nuestro corazón. Por eso dice la palabra que la verdadera religión perfecta de Dios, nuestro Padre, consiste en 3 cosas: ayudar a los huérfanos y también a la viuda en su necesidad. Pero cuando hablan de viuda, no solamente significa que vamos a ayudar a todas las viudas que se le murió el marido, sino hay condiciones que habla la Biblia para que a esa viuda se le ayude. Entonces, no porque una persona no tenga marido, no porque esa persona se le haya muerto el esposo, significa que la iglesia tiene que hacerse cargo de esa viuda. Amén. Pero cuando suceden las condiciones en las cuales esa viuda debe ser ayudada, en la cual se le debe repartir, nosotros tenemos que tener un corazón para poder darle a esa persona, para poder apoyar a esa persona. Porque no va en la necesidad monetaria o en la necesidad alimenticia, sino más en las condiciones que Dios estableció para ayudar a esa vida. Y Dios va a ver tu corazón. Amén. Pero si tú, por tu fuerza, no, es que yo tengo todo seguro, yo nunca voy a ver, mi marido nunca se va a morir. Mi marido está bajo la cobertura de Dios, nunca se va a morir. Aún así, aunque esté bajo la cobertura de Dios, no podemos quedarnos en esa posición. Nadie sabe cuándo va a morir.
Nadie sabe si va a morir de bebé, nadie sabe si va a morir de niño, nadie sabe si va a morir en la adolescencia, nadie sabe si va a morir en la adultez joven, nadie sabe si va a morir de viejo. Entonces puede suceder de que en algún momento ese esposo se vaya, le sea quitado. Puede que tenga 40 años y ese esposo se muera, pero no por eso quiere decir que la iglesia te va a ayudar. ¿Por qué? Porque hay una condición que establece el Señor. Pero sí tiene que estar en nuestro corazón el poder ayudar a otros, a lo que llaman la caridad. Dile a tu hermano, ¿tú tienes caridad? ¿Tienes caridad? Pero la tercera condición que habla el apóstol Santiago sobre la verdadera religión es no contaminarse de la corrupción de este mundo. Y aquí en ese tema entramos en muchas cosas. Hablamos de pecado, de iniquidades, de transgresiones. Hablamos de falta a la ley. Hablamos de muchas cosas que pueden suceder. ¿Por qué? Por causa del desconocimiento de la palabra. Entonces cuando cumplimos estas tres cosas, estamos aptos para poder irnos con el Señor. Porque el Señor va a pesar nuestros corazones. Y en ese lugar donde el Señor va a pesar nuestros corazones se llama el tribunal de Cristo. Por eso el Señor me mostró ese avión, que todavía no tenía ningún pasajero porque todavía no se había ido. Pero está por irse. Pero también me mostró esa paloma. ¿Para qué? Para sacar de esas cárceles espirituales, de sacar de ese desierto. ¿Para qué? Para llegar a los lugares de reposo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser pastoreados hasta llegar a los pastos verdes y a la agua de reposo del Espíritu Santo para ser cambiados y transformados y quitar las contaminaciones de este mundo en nosotros. Y una de esas contaminaciones es el afán. Pero no te quiero hablar hoy día del afán. Tito capítulo 3, versículo 10, en la versión Castilian 2003 dice: al sectario amonéstalo 1 y 2 veces y después rechaza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo conecto con Santiago capítulo 1, versículo 27? Aquellos que no practican la verdadera religión, aquellos que se dicen ser religiosos, aquellos que se dicen ser cristianos, hay que evaluarlo. Pero dentro de la iglesia hay sucesos, y uno de esos sucesos se llama la división. Dile a tu hermano, la división. La división. Entonces esta división se mueve con un espíritu de sectarismo. Hace varios jueves atrás estuvimos hablando del espíritu de Behemoth. Y este espíritu de Behemoth tenía que ver con todas las sectas, con todo tipo de sectas, inclusive aquellas que se causaban por división dentro de la misma iglesia de Cristo. Amén. Pero dice, al sectario se le tiene que amonestar 1, 2 veces y a la tercera, chao. Como dice el dicho, a la tercera, la vencida. Pero ese de la tercera la vencida tiene un significado. Significa que va a morir. ¿Por qué? Porque en el Coliseo Romano, esto lo aprendí de una buena enseñanza de un ministro de Dios. En la antigua Roma había un dicho, no me acuerdo cómo se decía en latín, pero hablaba de la tercera la vencida. Y significaba que al tercer golpe que se le daba a la persona que cayera a la tierra, significaba que debía morir. Por eso en las películas vemos ese gesto. La persona no fue vencida físicamente, pero el emperador daba ese gesto si vivía o moría, por causa de que ya había sido golpeado 3 veces, había sido vencido 3 veces, a la tercera la vencida. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. No sea que nosotros estemos siendo vencidos, no sea de que venga la tercera la vencida y eso nos lleve a la muerte espiritual, nos lleve a la muerte para siempre. Pero el Señor es tan misericordioso que inclusive con la gente que hace división, lo perdona 2 veces, pero la tercera lo expulsa. Y debemos aprender que no podemos ser más misericordiosos que Dios en el tema de la división o del sectarismo. Judas capítulo 1, versículo 19 dice: estos son los que forman sectas, son puramente humanos y no tienen espíritu. Pero esta versión, en la versión Castilian del año 2003, si te fijas, a diferencia de la Reina Valera, si tú vas a Judas capítulo 1, 19, la palabra espíritu en la Reina Valera está en mayúscula, o sea, aludiendo al Espíritu Santo. Pero en el original griego no está el espíritu o neuma, no está en mayúscula, sino que está en minúscula. Y eso significa que habla del espíritu humano. Pregúntale a tu hermano, ¿tú tienes espíritu humano? Y ahí hay otra pregunta. Porque Judas capítulo 1, 19 dice:
estos son los que forman sectas. O sea, las personas que forman una secta, que divide una iglesia, que se aparta para hacer un falso ministerio, porque estuvimos hablando de los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos evangelistas, los falsos maestros y los falsos profetas. Estuvimos hablando de eso en Santiago. Tienen la habilidad de formar sectas. ¿Pero por qué? Por causa de que tienen humanismo. El humanismo no es algo bueno, el humanismo es algo malo. Tus pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios, como lo diría la Biblia, sino que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y lo compara también entre un monte y un valle, o la tierra, por decirlo. Y eso quiere decir que no todo camino que a nosotros nos parece bueno nos va a llevar a la salvación. Por eso estos hombres, estos son los que forman sectas, aquellos que tienen el humanismo por doctrina, el humanismo por dedicación. En otras palabras, no conocen la palabra, no tienen la habilidad de leerla, no tienen la habilidad de comprenderla, no tienen la habilidad de enseñar, no tienen la habilidad de poder evangelizar. ¿Por qué? Porque son puramente humanos. Pero también corren el riesgo siguiente: no tienen espíritu. Una pregunta: ¿ahí está en mayúscula o está en minúscula? En minúscula. El espíritu. En otras palabras, ¿qué no tienen estas personas que forman secta? Espíritu humano. O sea, es tanta la muerte espiritual que su espíritu vuelve a morir. O sea, una persona que se sale en rebelión de una iglesia, que son rebeldes, que arman sectarismo, a lo mejor no se han ido de aquí, pero están armando clima de chisme, clima de destrucción, empiezan a hablar por detrás, corren el riesgo primeramente de estar formando una secta dentro de la misma iglesia, y el Señor lo está viendo, pero también corren el riesgo de estar perdiendo su espíritu humano. Cuando uno muere en el espíritu humano, eso quiere decir que el Espíritu Santo se fue. Por eso la Reina Valera habla de Espíritu Santo, pero sale espíritu con mayúscula. Pero tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo se va de la vida de un hombre o se va de la vida de una mujer, esa persona es condenada para siempre. Porque ahí entra un proceso que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y escrito está que no va a ser perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo ni en esta tierra ni en la próxima vida. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dile a tu hermano: ten cuidado con los sectarismos. Ten cuidado con el sectarismo. ¿Por qué? Porque si no, tu espíritu humano se va a morir. Y si tu espíritu humano se pierde, no hay nada que salvar. Cuando nosotros enseñamos de la resurrección de los muertos, enseñamos 3 facetas de resurrección. Mejor dicho, de resurrección en relación al cuerpo. Hay gente que se va a ir en el arrebatamiento, que se va a ir en cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque fueron totalmente perfeccionados en esa área. Su cuerpo fue perfeccionado, su alma fue perfeccionada, su espíritu fue perfeccionado, y por eso fueron resucitados y llevados. Los que no murieron, lo mismo. Los que no murieron ni alcanzaron la talla se fueron. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba vivo, porque su alma estaba viva y porque su cuerpo, su carne estuvo vivo y fue transformado. Pero en la gran tribulación va a suceder de que las personas van a perder su cuerpo y solamente van a salvar 2 cosas: su alma y su espíritu. Por eso dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, si no me equivoco, o versículo 5, dice: y vi las almas de los decapitados. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue destruido. Su cuerpo fue destruido. La gran tribulación fue ofrendado. ¿Para qué? Para alcanzar el perfeccionamiento en espíritu y en alma. Amén. Pero los últimos que quedaron, que se llaman el rebusco, aquellos santos que no, o mejor dicho, como entre medio santos, que no alcanzaron la resurrección de los muertos, ellos van a levantarse en el día final. ¿Para qué? Para resucitar solamente en espíritu humano y ser salvo. Pero en el momento que uno pierde el espíritu humano, cuando el espíritu humano se muere, pasa esto: se pierden para siempre. Entonces, si mi espíritu humano está muerto después de haber recibido la salvación, después de haber sido resucitado, eso significa que si el espíritu humano se muere y el Espíritu Santo se va, me convierto en un humano. Voy a pensar como humano, no voy a pensar como Dios. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Tenemos mente racional humana que debemos vencer.
pero tenemos la mente de Cristo. Amén. Pero cuando el Espíritu Santo se va, la mente de Cristo se va. Amén. O sea, quedamos en humanismo. Y si nos quedamos en el humanismo, entonces comenzamos a formar sectas. Y es un tema peligroso. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 19, sin duda, en la Biblia, Nueva Biblia al día dice, sin duda debe haber grupos sectarios entre ustedes. Está hablando de la iglesia, para que se vea quiénes cuentan con la aprobación de Dios. O sea, hermano, cuando la gente se levanta en rebelión, cuando la gente se levanta a hacer secta, cuando la gente intenta dividir una iglesia y llevarse la oveja o hacer cualquier cosa, eso significa que aquellos que quedaron aquí, los que no se fueron con ellos, los que no formaron una rebelión, quieren decir que delante de Dios están siendo aprobados. Dile a tu hermano, aprobado. Aprobado. Porque dice, quienes cuentan con la aprobación de Dios. El problema es cuando se hace una secta para dividir una iglesia y se va. Pero también está el caso cuando se hace una secta para dividir una iglesia por medio de un fundamento humano y se mantiene. Ese es el problema. Porque se van a manifestar. Ahí dice que se van a manifestar. Y aquellos que no se manifiestan con ellos son los aprobados. O sea, debo cumplir tres cosas. Según Santiago capítulo 1 versículo 27, debo cumplir con ayudar a los huérfanos. Número 2, debo ayudar a la viuda en sus necesidades, cuando sea correspondiente. Número 3, no debo contaminarme con la corrupción de este mundo. Pero número 4, también tengo que tener cuidado con la manifestación de los sectarios. Pero cuando se están cumpliendo los procesos de Cristo en nuestra vida y va habiendo un cambio, una transformación integral en cuerpo, alma y espíritu, porque sabemos que nuestra finalidad es espíritu, entonces eso quiere decir que estamos siendo aprobados. Por eso vienen problemas en la iglesia. Amén. Pero cuando tú te manifiestas como un rebelde, cuando tú te manifiestas como un sectario, cuando tú quieres dividir una iglesia, ahí está el problema. Y obviamente este tema yo no estoy diciendo, hermano, que ustedes son sectarios por ningún motivo. Estoy enseñando sobre ello para que tengamos cuidado. Porque podemos tener tres y por eso nos quiten las tres. Y eso significa perder la salvación. La buena noticia dice, conviene en efecto que haya hasta secta entre vosotros para que se vea quiénes son de probada virtud. O sea, la palabra virtud significa poder, significa dones, significa ministerios. O sea, aquellos que realmente manifiestan el poder de Dios, aquellos que realmente son ministros de Dios, verdaderos de Dios, se va a ver su manifestación. ¿Por qué? Porque conviene que haya secta entre medio de los cristianos para que se aprueben aquellos verdaderos ministros. ¿Por qué? Porque aquellos que se levantan contra los pastores, aquellos que se levantan contra los profetas, aquellos que se levantan contra los apóstoles, aquellos que se levantan contra los evangelistas y contra los maestros, ellos son falsos. Porque al manifestarse están mostrando su naturaleza y eso quiere decir que aquellos a quienes están injuriando, ellos son los verdaderos. Ellos son verdaderos ministros. Pero también habla de verdaderos cristianos. Porque todos nosotros tenemos virtud. Dile a tu hermano, tú tienes virtud. Pero tienes que creerlo. Porque si no lo crees, nunca vas a tener el fruto del Espíritu Santo. Te vas a quedar con un movimiento involuntario del cuerpo, porque el cuerpo tiene memoria. Dile a tu hermano, el cuerpo tiene memoria. El cuerpo tiene memoria. Pudo haber venido la manifestación del Espíritu Santo y te pudo haber estremecido, puede haber llorado, puede haberse te caído los mocos, puede haber quedado tirado en el suelo, puede haberte caído para atrás, pero el cuerpo se acuerda. Y no significa que todas las veces que lo hagas el Espíritu Santo está operando sobre ti. Puede ser de que viene y tu cuerpo se acuerda que tiene que hacer eso. Y tenemos que manifestar realmente el poder de Dios. Tenemos que manifestar lo que Dios quiere con nosotros. Uno tiene que descubrir lo que Dios quiere con uno. Porque si no lo descubrimos, hermanos, somos sepulcros blanqueados. Y Jesús no vino por sepulcros blanqueados. El Señor Jesucristo vino por gente que le conoce de verdad. Amén.
¿Saben que existe un lugar que se llama la Escuela del Padre, donde el Señor nos conoció a todos nosotros en espíritu? Por eso dice, el que oyó del Padre viene a mí. O sea, nuestra existencia no fue solamente cuando papá y mamá se unieron en una relación sexual y salió de chiripazo la guagua. No, ya existíamos. Nuestro espíritu ya existía. Pero cuando vino a la tierra hubo un rezo. Pero tenemos la necesidad de encontrar cuál es el propósito de Dios en nosotros. Si no, vamos a estar viviendo una vida muerta, hermano. Dios no quiere que nosotros seamos muertos. No quiere que tengamos una vida muerta. Las sectas se componen de lo siguiente. La palabra secta significa una devoción a un personaje o sistema de creencia. Eso significa idolatría. También significa distorsión de la doctrina bíblica. ¿Qué significa eso? Engaño. También significa una herejía. ¿Saben lo que es una herejía? Significa un error en la fe. Como yo me estoy convirtiendo en humanista, yo creo que Dios se mueve así. Y si no se mueve así como yo creo, entonces eso no es de Dios. Mucha gente cree que porque danza, porque ellos danzan, tienen la habilidad de danzar en el Espíritu, porque hay gente que danza en el Espíritu Santo, piensa que no hay otra manifestación más que la danza en el Espíritu Santo. Y si la persona se cae para atrás, esa persona es una hereje. Y la crucifica. O piensa que según los catálogos de santidad, la mujer solamente tiene que usar una falda y aquella que usa un pantalón, obviamente bajo ciertos parámetros correspondientes de prudencia, de pudor, piensa que es del diablo y está condenada para siempre. Entonces van sucediendo cosas, que hay errores en la fe. Dile a tu hermano, no caiga en el error de la fe. No caigas. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos la palabra, si ignoramos la palabra, vamos a caer en error. Vamos a caer, aunque tengamos dones, hermano, dice la palabra, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hubieron un grupo que daban profecía, que hacían muchos milagros, que echaban fuera demonios, pero sucedió de que el Señor les dijo, no los conozco. ¿Por qué? Porque entraron en un error de fe. También significa una disensión, que es una oposición. Cuando tú te opones a algo de Dios, cuando tú te opones a la manifestación del Espíritu Santo, cuando tú te opones a los milagros, cuando tú te opones a las sanidades, cuando tú te opones a la fe, cuando tú te opones a la enseñanza, cuando tú te opones a la evangelización, cuando tú te opones, te conviertes en una muralla opositora. Eso quiere decir que tú estás causando una disensión. Y por ende Dios te ve como una secta. O sea, uno puede tener, claro, el concepto secta. Los testigos de Jehová son sectas. Y lo son. Los mormones son sectas. Y lo son. Pero hay cosas que nos cataloga, que Dios nos empieza a ver como sectarios, si no la estamos cumpliendo. También significa partidismo o espíritu de partidismo. ¿Sabe qué significa eso? La democracia. Hay muchas iglesias que han caído en la democracia. Que viene el pastor, no le gustó porque empezó a hablar del pecado, los oficiales lo sacan al pastor. Eso se llama secta. Conjunto de opiniones que se apartan de la fe verdadera. ¿Sabe cómo se llama eso? Apostasía. Cuando tú crees que lo que se te está predicando lo toma a huevo, como se dice, o lo toma, no, se está hablando el hermano tal, no me importa, me voy a otro lugar y empiezo a producir una música en la cabeza, empieza a producir otras cosas, a ver otras cosas, o simplemente te entra por un oído y el otro. ¿Qué pasa? Eso quiere decir que tú estás en un estado de apostasía. Tenemos que cuidarnos de la apostasía. También la palabra secta significa basada en figura de una persona como líder. ¿Sabe qué significa eso? Es el espíritu del anticristo. Se convierten los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los apóstoles en becerros de oro, en ídolos. No podemos estar idolatrando a alguien. Tenemos que entender que cuando Cristo está hablando la palabra en este lugar, es el Señor. Cuando el Señor hace una sanidad, es el Señor. Cuando el Señor hace una liberación, es el Señor, no nosotros. Nosotros somos vasos de barro, nada más. Somos hombres que tenemos falla, tenemos pecado, pero el que hace lo sobrenatural es Dios. El que hace el poder es Dios. El que da la habilidad es Dios. El que dio la capacidad es Dios. Amén.
También viene del latín sequir, que significa seguidor. Y eso habla del espíritu del falso profeta. ¿Sabes por qué? Porque te empiezan a mentir, te empiezan a distorsionar la palabra. ¿Para qué? Para engancharte. ¿Y sabes lo que se ve mucho? Mucha gente, permiso, a lo mejor se va a ver feo. Esto de ofrenda en una iglesia se da, en una iglesia de Cristo. Pero cuando vienen falsos profetas, esto se llena. 3, 4, 5, 10, 100 veces se llena. Los diezmos vuelan. Espíritu de falsos profetas. Pero cuando nosotros estamos en una verdadera iglesia que se te está dando el pan, no me importa diezmar, si total yo me voy a ir con el Señor. ¿Sabes qué? Si no diezmas, no te vas con el Señor. Amén. Y la palabra lo dice. Hay figura, hay sombra, hay enseñanza. Dice la palabra que en Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice, 10 y 11 dice que el Señor reta a Israel a que diezmen, a que ofrenden para reprender al devorador. Y uno piensa, el devorador de las finanzas. No, hermano, hay como 30 y tantos devoradores diferentes que te pueden devorar a tu hijo. Hay gente que no diezma y el diablo se está comiendo a los hijos. Amén. Sí. Hay gente que no diezma y le está rompiendo las finanzas. Hay gente que no diezma y su casa se destruye, sus generaciones se destruyen. Hay gente que no diezma y están cayendo en el gusano que les va a devorar la carne para siempre. Y etcétera, etcétera, que esa es otra enseñanza que estoy preparando. Hasta el momento llevo como 30 y tantos devoradores diferentes. También significa escuela de filosofía. ¿Qué significa eso? Que la secta trabaja mucho con la educación. ¿Y sabe qué? Yo estoy en la iglesia, vengo al culto nomás. Qué discipulado ni qué nada. Pero llegan a los testigos de Jehová, los mormones, los llenan con enseñanza. Sí. Y a la gente le gusta. Pero lamentablemente van a la perdición. Pero en una iglesia de Cristo no se trata del pastor que ore y que me eche fuera el demonio nomás. Basta. Eso. Total. Así, cuando venga el Señor, yo me voy a agarrar de la pata del pastor. Y es la verdad, hermano. Sí. Y es la verdad. ¿Cuántos se acuerdan lo que hemos enseñado en el discipulado? Del arrepentimiento de la hora muerta, de la fe en Dios, de la resurrección de los muertos, de los 7 turnos de resurrección, de los 3 tronos del tribunal, de los tribunales del juicio eterno, del juicio eterno. ¿Quiénes se van a perdición? ¿Quiénes se van a salvación? ¿Cómo se va? ¿Cuerpo, alma, espíritu, espíritu, alma, cuerpo? Perdón, espíritu, alma, o simplemente espíritu, o perdió los tres? ¿Cómo? Hay gente que no tiene idea. ¿Por qué? Porque algunos fueron al discipulado, le entró y le salió. Llegan a los testigos de Jehová. No, es que la atalaya dice que esto aquí no, es que aquí dice. Pero se la juegan. Acá no se la juega nadie. En general. Padre Santo, ¿será que Dios está hablando? A veces rica la palabra. Que el Señor te va a ayudar, te va a prosperar. Y otras veces no. Otras veces el Señor viene con mano dura y fuerte. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos endurecido el corazón. Amén. Significa estar en una doctrina, pero formando una secta. O sea, están en la iglesia, no se han ido, pero están haciendo tales problemas. Están haciendo tales problemas dentro de la iglesia de Cristo que al impactar realmente lo espiritual, nada. Se ora, no pasa nada. Se ora por sanidad, no hay nada. Se ora por cualquier cosa, no hay nada. ¿No será que tu oración está seca? ¿No será que hemos endurecido realmente nuestros corazones? ¿Por qué? Porque estamos en una doctrina, pero hemos empezado a formar una secta porque empezamos a hacer división. ¿Sabe cómo comienza eso? Con los chinos. Y hoy día, una de las armas fuertes de eso es el Facebook.
Es el WhatsApp. Que empiezan, se escriben, comienzan y hablan. Total, nadie lo escucha, nadie los ve. Y eso también va para todo, en todo aspecto, en toda área, en toda dimensión. ¿Me entiendes? Pero ¿qué sucede? Dios los ve, Dios nos ve. Tienes que acordarte siempre que Dios te ve, que Dios te está escuchando, Amén. que Dios tiene un ángel que está escribiendo todo. Y si no nos arrepentimos, eso va a ser presentado en el día del tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque se está haciendo división. Amén. También significa un movimiento religioso. Eso quiere decir que se están degradando. Empezaron un ministerio verdadero y comenzaron a degradarse hasta llegar a una secta. También es una doctrina esotérica y de disciplina arcana. ¿Qué significa eso? Que son enseñanzas secretas, que te enseñan ocultismo, que tienen una disciplina tal que a la gente le encanta. ¿Sabes qué? A la gente le gusta más la mentira que la verdad. Amén. A la gente le gusta más ir a la iglesia pitoniza que ir a la iglesia de Cristo. A la iglesia le gusta más que le digan mira tu dolor, mírate aquí, mírate allá y toda la cosa. Y que le echen falsamente demonios que no tienen porque se los cambian de lugar. Les gusta más eso que venir a una iglesia de Cristo de verdad. Es que confesar sus pecados. ¿Sabes qué? Hay pecados, hermanos, que tenemos que confesarlos. Hay pecados que no basta con arrodillarme, con llorar, con decirle al Señor, ¿sabes que tengo este pecado? Hay pecados que tenemos que confesar. Santiago lo dice. Hay pecados que nunca se van a salir hasta el día que tú los confieses. Y si no los confesamos, están vigentes delante de Dios y vigentes para que el diablo lo use. También significa la indiferencia de las personas por la religión. ¿Sabe qué significa? El secularismo. Cuando las personas están en la iglesia, empieza a endurecerse el corazón y empiezan a querer traer lo del mundo a la iglesia para que la gente venga, o la gente le da lo mismo, me retaron, me dijeron esto, me dijeron esto otro, chao, me voy al mundo. Se convierte en una persona secular. No podemos quedarnos, hermanos, si somos cristianos, no podemos quedarnos ahí como seculares cualquiera. No podemos quedarnos sin hablar del Señor, sin ministrar a alguien, sin invitar a alguien. No podemos. ¿Por qué? Porque si no, el Señor nos va a ver como secular y nos va a mandar hacia abajo. El Señor no nos va a llevar si estamos así. También significa una religión falsa. Eso quiere decir que siempre en una religión falsa van a haber falsos ministros y antiministros. Puede ser una iglesia que empezó como de Cristo, pero que torció la doctrina y se convirtió en una iglesia falsa. Falso ministro hay. Como el de la Odisea. Hay 5 ministerios falsos en la Odisea. A lo mejor comenzaron con decir que son de Cristo, pero no son de Cristo. Como los mormones, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Son antiministerios que están operando, ministrando a las personas. Amén. Se me olvidó. También es una religión falsa. ¿Por qué? Porque hay maestros famosos. A veces la gente va a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente famosa. Porque hay gente reconocida. No, es que yo voy a la iglesia tanto. Y se quiebran por algo que no tienen. Ni siquiera están ahí en una obra. Ni siquiera son un aporte realmente en el mundo espiritual ni en la iglesia. También significa curso o rumbo de vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, sabiendo la verdad, sabiendo la palabra, no, es que la palabra dice esto, pero la palabra dice muchas cosas, y tomo esta opción, hay 2 caminos, dice la palabra, camino angosto o camino ancho. No hay ninguno más. Cuando tú tomas tus propias decisiones, cuando tú ignoras la palabra, cuando no te la sabes, cuando no la quieres aprender, cuando la sabes y no la quieres considerar, camino ancho. ¿Y el camino ancho hacia dónde se va? A la perdición. No, sí, el infierno no sería tanto. El problema es que después del infierno hay otra cosa peor, que la perdición por la eternidad completa. La tipología de secta. Una secta se puede definir como una secta que parcialmente toma una doctrina religiosa original y la tuerce. Por ejemplo, dice la palabra que había gente en la Biblia que dijo, en el libro de los Hechos, eran discípulos de Pablo, y dijeron que la resurrección de los muertos ya había sucedido. Por tanto, el arrebatamiento ya no existe. Por tanto, no hay resurrección más. Por tanto, ya estamos en el milenio, etcétera, 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 etcétera. Y esas personas toman la parte verdadera de la Biblia, la tuercen y la gente es engañada. También se puede tomar una secta
como el desarrollo de una nueva doctrina en base de una matriz. ¿Sabes cuál es la matriz de nosotros como iglesia? ¿Tú la conoces? ¿Quién me dice cuál es la matriz de la iglesia? Eso yo lo he enseñado en los discipulados. Hemos enseñado 7 fundamentos. 6 que están en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Y uno que está si no me equivoco, en Hechos capítulo 2, versículo 45. Pero hay más parte de doctrina. Pero tomamos 7 fundamentos básicos. 1, arrepentimiento de la obra muerta. 2, la fe en Dios. 3, la resurrección de los muertos. 4, la doctrina de bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú te lo sabes? ¿De acuerdo? Y ahí está la cosa. Queremos ser prósperos, queremos que Dios nos dé, pero somos oidores olvidadizos. Me acordé un día, me acordé 2 días, me acordé 3 días y ya después ya no tengo idea. La pregunta mía es, a lo mejor de lo que estoy hablando, ¿cuántos se acordarán mañana? ¿Cuántos se acordarán pasado mañana? Jueves, viernes, sábado. ¿Cuántos se acordarán el domingo de lo que hoy día hablé? ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablé hace 5 minutos? ¿Me entienden? Porque así se evalúa si una persona es un oído olvidadizo. Mañana te voy a preguntar, a ver qué hablo. Pero más que eso, explico esto. Sectas que se desarrollan una nueva doctrina sobre la matriz. Toman estos 6 fundamentos, 7 fundamentos que estábamos hablando, la doctrina de Cristo, y lo comienzan a torcer. Por ejemplo, dentro de la doctrina de Cristo, en la fe en Dios, habla de la salvación. Y la gente comienza a decir, no, es que la salvación, el salvo siempre es salvo. Ahí hay una distorsión. Tomaron una matriz verdadera, una doctrina verdadera de la iglesia, una doctrina verdadera de lo que habla la Biblia, lo tuercen, ¿para qué? Para seguir pecando. ¿Por qué? Porque la gente cuando cree que es salvo, siempre es salvo, le importa un comino si peca. Esa persona nunca se va a ministrar, esa persona nunca va a contar qué pecado hizo, qué pecado tenía. Siempre, no, si siempre es santo. Siempre los demás tienen pecado, pero él no tiene pecado. ¿Por qué? Porque salvo, siempre es salvo. Hermano, tenemos que ponernos en consideración lo siguiente. Si nosotros pecamos y ese día morimos, nos vamos al infierno. Eso va para todo. Inclusive para mí, si yo peco un día y me muero, me pierdo para siempre. Pierdo todo lo que había hecho. Todas las obras buenas se pierden. Si un cristiano se suicida, hermano, se pierde para siempre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tomen las cosas en serio. Y a lo mejor muchos pensarán, no, esta predicación está aburrida, está de más, etcétera, etcétera, pero no importa a mí. No importa el comino eso. A mí me interesa que esta palabra te llegue a tu corazón. Me interesa que no sea un oidor olvidadizo. Porque como yo siempre te he enseñado, primero las palabras para mí. Y después para cualquiera. Y al que quiera ponerse la chaqueta, que se la ponga. Y si los zapatos también le caen, también. Pero me interesa este punto. ¿Cómo se define una tipología de secta? Sectas que introducen en su doctrina elementos de otras religiones. Y aquí viene el clic. Santiago capítulo 1, versículo 27 decía que Dios tiene una religión verdadera que consta de 3 cosas fundamentales: ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas y alejarse de las contaminaciones de este mundo. Pero fíjate aquí, dice, introducen en su doctrina elementos de otras religiones o de filosofías contrarias a las creencias de la religión original, y eso se llama sincretismo. La otra vez hemos hablado del ecumenismo. ¿Cuántos se acuerdan en qué consiste el ecumenismo? ¿Cuánto tiempo tengo?
15. 15. ¿Cuántos se acuerdan qué es lo que es el ecumenismo? Ay. Y eso lo hemos enseñado muchas veces. Hemos hablado un montón de veces de lo que es el ecumenismo. Yo no veo a nadie anotando. A las personas que veía anotar, Yo no. a excepción del pastor que está anotando. No anotan. No graban. No trae la No Biblia. toman el celular y hablo sincretismo. Sincretismo. No leen la Biblia. No traen su Biblia. El celular es bueno, hermano, sí. Pero siempre es bueno tener también esto. Sí. Porque eso se le puede acabar la batería. Puede venir cualquier acontecimiento y esto se puede perecer, pero esto nadie te lo quita. Amén. Nadie te lo puede quitar. Nadie te puede quitar tu Biblia. Entonces, cuando estamos hablando de elementos de otra religión, estamos hablando de unir cosas. Por ejemplo, el cristianismo, tratarlo de unir con la religión budista. Y eso, no sé cómo se le llama a esa religión realmente, pero con la gente que practica el budismo, que eso es lo hindú, ¿cierto? Sí. Y esas personas tienen ídolos terribles. Aquí en Occidente los ídolos son feos, son aquí y allá. Los ídolos que ellos tienen allá en Oriente son terriblemente más inmundos. Horrible. Son horribles. Son representaciones de reencarnaciones de iniquidades pasadas. Y le tratan de unir al cristianismo. El ecumenismo, ¿qué consiste básicamente? En unir la religión católica con todas aquellas religiones protestantes, con aquellas que hablan de Cristo, con aquellas que nacieron supuestamente nacieron de ella, pero cosa que nunca ha sido así. ¿Por qué? Porque el cristianismo nació primero y ellos se pusieron bajo la cobertura de Constantino y nació la religión imperial, que es la de la Iglesia Católica. Y ellos hoy día están ecumenizando con los demás. Los evangélicos, porque no conocen la palabra, se unen a ellos y se convierten, como ella es la gran ramera, ellos se convierten en la concubina. Y van a perdición igual que Babilonia. Porque escrito está que tiene que huir el pueblo de ese lugar. Pero el sincretismo es algo parecido. La diferencia es que une creencias diferentes para conformar una nueva. Se puede unir el cristianismo con la religión del Islam, No. pero sí lo han unido y se llama Kirislam. Ese no es ecumenismo, ese es sincretismo. Y el tema en estos 15 minutos que me quedan se llama el sincretismo religioso. Éxodo capítulo 20 versículo 3 dice: no tendrás otros dioses rivales míos, dice en la Biblia, Nueva Biblia Española. En la Reina Valera, cuando uno lo lee, empieza a decir de que no tendrá otro dios ajeno. Sí. Pero aquí en esta Biblia me gustó esta versión porque dice dioses rivales. O sea, hay dioses que pueden estar dentro de nosotros mismos y estamos haciendo sincretismo. ¿Saben cómo se puede llamar ese dios? Por ejemplo, la avaricia. La avaricia también tiene el nombre de Bamón. Si nosotros somos avaros y somos cristianos, hermanos, estamos haciendo sincretismo religioso. Si nuestra familia es nuestro Dios y nosotros decimos ser cristianos, estamos haciendo sincretismo religioso. Si nuestro gato, nuestro perro es nuestro Dios, y es más importante el gato y el perro que venir a la iglesia, eso quiere decir que tú estás en un sincretismo religioso. ¿Por qué? Porque hay dioses rivales en contra de Jehová. La versión, mira, imagínate la versión de la secta de los testigos de Jehová, la traducción Nuevo Mundo dice que lo ponen a la cara de Jehová. Cuando tú pones a tu familia, cuando tú pones tu trabajo, cuando tú pones a tu perro, a tu gato, cuando tú pones a cualquier cosa delante de Dios en primer lugar, tú lo estás poniendo frente a la cara de Jehová. Y te dices ser cristiano. Por eso hay una guerra en nosotros, una pelea contra el pecado, contra la iniquidad, contra la maldad. Nosotros sabemos que tenemos errores, que tenemos pecado porque tenemos una carne que es débil contra ellos, pero estamos peleando una batalla. ¿Para qué? Para poder estar en la presencia de Jehová y no estar dentro de la presencia de estos dioses rivales de Dios. El sincretismo es la tendencia de conjuntar y armonizar
idea opuesta. El cristianismo es totalmente diferente a la religión musulmana. Pero ¿qué pasó? Al unirla en un sincretismo religioso se crea una nueva religión que trae supuestamente una mezcla cultural entre las cosas del mundo y las cosas de ambas iglesias, entre comillas iglesias, entidades. Y se sucede que se convierte en una nueva. Y esa se llama Crislam. No voy a hablar del Crislam, es un ejemplo solamente. Hoy día la Iglesia Católica se ha unido con brujos, se ha unido con los judíos, se ha unido con los budistas, se ha unido con un montón de religiones haciendo un sincretismo para llevarlo a ecumenizar con la religión evangélica y para ecumenizar con el catolicismo. La palabra sincretismo viene del griego sincretismos, que significa coalición de dos adversarios contra un tercero. Nosotros cuando nos unimos con otras religiones falsas, que ni siquiera es la católica, sino si yo me uno con los mormones, si yo me uno con los testigos de Jehová, que son anti-ministerio, son anti-iglesia, si yo me uno con eso, me junto como adversario de la verdadera religión, que habla Santiago capítulo 1, 27. Soy enemigo de Dios en otras palabras. El que se hace amigo del mundo, enemigo de Dios. O sea, cuando yo me convierto en amigo del mundo, cuando el mundo me gusta más, cuando ya no me interesa la santidad, ya no me interesa congregarme, ya no me interesa diezmar, cuando ya no me interesa ofrendar, cuando ya no me interesa nada de cristianismo y decimos, yo quiero todo con Dios, pero nada con tu iglesia, estamos haciendo un sincretismo religioso. Amén. Y nos convertimos en enemigos de Dios. Por eso es peligroso para el cristiano volver al mundo. Por eso el cristiano que vuelve al mundo no sabe si vuelve. No sabe si vuelve. Porque se convierte en adversario de Dios. ¿Cuántos quieren ser adversarios de Dios? ¿No es cierto? Mira, Éxodo capítulo 20, versículo 3, la Torá 1999, dice lo siguiente: no reconocerás a los dioses de otros en mi presencia. Un caso, tú te convertiste al cristianismo, eres cristiano, estás buscando a Dios, sabes que Jehová es Dios, Jehová es el Padre, ¿cierto? Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, tú sabes. Pero tienes, por ejemplo, familiares mormones. O tomar una secta. No, es que ¿sabe qué? Es que yo respeto las creencias de otros. Yo respeto a la otra religión. Yo he escuchado a muchas personas decir eso. A cristianos diciendo eso. No, es que, ¿cómo se le llama esto? Cuando se habla de... cuando denominaciones. Gracias. No, es que yo respeto todas las denominaciones. Y ahí sale del cristianismo y empieza a hablar de denominación, el catolicismo, los testigos de Jehová, los mormones, y no tengo idea si se enteraron un montón de otros porque ni me acuerdo lo solo Jesús. Cuando yo digo eso, yo respeto a las otras religiones, sincretismo religioso. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo dioses de los otros. Dile a tu hermano, tú no puedes reconocer los dioses de los otros. No puedes reconocer los dioses del otro. No puedes poner a nadie frente afrontando el rostro de Jehová. No puedes, no debes. Mira lo que pasó por causa de eso en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en vosotros entre dos pensamientos? O sea, ¿qué quiere decir cuando una persona está entre dos pensamientos, hermano? Sincretismo religioso. Por eso la palabra dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque si claudicamos entre sí y no, hoy día digo que sí y mañana digo que no, espiritualmente estoy haciendo un sincretismo religioso. Ten cuidado con esos dobles pensamientos. Si vamos a seguir a Jehová, sigamos a Jehová. Si vamos a seguir a Baal, sigamos a Baal. Pero definámonos en uno, no claudiquemos en dos pensamientos. Dice la palabra en Santiago, el hombre de doble ánimo. Otras versiones dice el de doble alma. Si tenemos doble ánimo, si tenemos doble alma, eso quiere decir que dentro de nuestra alma hay un sincretismo religioso. Amén.
Tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Si Jehová es Dios, seguirle. Si Baal, id en poder, y el pueblo no respondió palabra. Cuando a la persona le dice, ¿tú tienes otro Dios? No, sí, no tengo otro Dios, Jehová es mi Dios. Tócale su Dios y se va a manifestar. Amén, sí. Tócale su Dios, su hijo, su perro, su gato, su dinero. Tócale cualquier Dios que tenga y se va a manifestar. ¿Por qué? Porque escrito está que deben manifestarse para ver a quiénes son los aprobados. Tenemos que tener cuidado. Dios es un Dios celoso. No pongamos a ninguno de los seres queridos de nosotros primero. Dios los puede matar. Si pone a tu hijo, a tu hija, Dios te lo puede matar. Dios quita las piedras de tropiezo. Si tú pones un familiar, Dios te lo puede quitar. Si tú pones a tu perro o a tu gato, Dios te lo va a quitar. Te lo doy por firmado. Si tú te pones a ti mismo primero que Dios te puede quitar. Amén. Y ahí se pone complicada la cosa. Éxodo capítulo 34, versículo 15, la versión K2 dice: no hagas un pacto con el pueblo que vive en la tierra. Y en esta versión me gustó porque está con mayúsculas. O sea, no está hablando de esto. No está hablando del suelo. Está hablando del pueblo que habita la tierra. Está hablando de hacer pacto con la gente del mundo. ¿Sabes? Un pacto, un tipo de pacto que la gente hace y que caen muchos cristianos en ello, el pacto matrimonial. No estoy diciendo que el matrimonio sea del diablo. Estoy diciendo, el cristiano piensa, no es que yo a ese lobo rapaz que está allá afuera, yo la puedo convertir. Y me caso con una mundana o me caso con un mundano, creo que lo puedo cambiar, nunca cambia. Y vienen los golpes. Y vienen los platillos voladores. Ahí está la manifestación de los ángeles caídos. De los grises y están volando. ¿Por qué? Porque el que se casa con una mujer impía, el que se casa con un hombre que del mundo, fornica delante del Señor. Y esto va para los jóvenes y también va por mí porque yo no estoy casado. No te puedes casar con alguien del mundo. Si no, vas a estar en fornicación. Y esa fornicación te va a llevar al infierno. Obviamente los matrimonios que vinieron del mundo y se convirtieron. Eso es diferente. Pero el que conoce la verdad está en desobediencia. Hechos 17, versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuidado con los fetiches que tenemos en la casa, hermano. Cuidado con el hueso santo. Cuidado con ese palito con lana roja que le ponen a algunos. Cuidado con la sucería de la abuela que me la heredó. Si se rompió y era. Si se te rompió el audífono, que se rompa el audífono. ¿Por qué? Porque si Dios ve que hay una ciudad, hay una casa llena de idolatría, esa va a ser destruida. Dice la palabra que cuando había lepra en las casas, en el Antiguo Testamento el sacerdote iba y veía si había lepra o no en las casas que tenían lepra las destruían completas. Y eso habla literalmente como generacionalmente. O sea, hay una generación que se puede destruir por la lepra, por la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de que venga la apostasía, la gente tiene que ser llevada a un sincretismo religioso en su corazón, en su espíritu, en su carne, en su religión, para ser llevada al ecumenismo que va a traer la manifestación del hombre de pecado, el hijo de la perdición, que se va a ir al lago de fuego llamado el anticristo. Tenemos que tener cuidado. No toda persona que dice Señor, Señor, significa que es de Dios. No porque haga milagros, no porque se fuera demonio, no porque hable bonito la palabra, no porque predique tan bonito, no porque tenga una iglesia de multitudes, significa que está el Señor en ese lugar. Porque puede ser un lugar de Baal. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y para terminar, Apocalipsis capítulo 18, versículo 11 al 13: y los comerciantes de la tierra, figura de los antiapóstoles, de la tierra lloran y se lamentan por ella. Versículo 13:
última parte, dice que tenían dentro de la mercadería cuerpos y almas de hombres. Estamos hablando literal como espiritualmente. O sea, dentro de la mercadería de Babilonia, hermano, hay cuerpos y hay almas de personas que tienen que ser sacadas de esa cautividad. Tú tienes que conocer la verdad. ¿Cómo vas a brillar y decir que tienes la verdad si no tienes ni idea qué es lo que es la verdad? Amén. ¿Cómo vas a brillar y decir que Jesús vive si no tienes idea qué dice la palabra de Jesús? ¿Cómo vas a brillar en medio de las tinieblas diciendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Rey, Rey de Reyes, si no tienes ni idea qué dice la palabra de Él, qué dice las profecías de Él? Si no tienes idea en qué tiempo estás viviendo. ¿O acaso todavía vive un evangelio de color de rosa? Donde el saco de plata va a caer del cielo. Yo sé que Dios puede hacer que un saco de plata, porque de plata es duro, de plata caiga del cielo si sea. Pero Dios nunca te va a dar algo que tú no puedas sostener. Nunca. ¿Quieres ver un accionar en lo económico? ¿Quieres ver un accionar en tu hijo? ¿Quieres ver? Hace lo correcto. No robe lo que es justo. Hay 3 cosas justas que habla la palabra: el diezmo, la ofrenda y rebusco. Porque dentro del diezmo está la primicia. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, quiere decir que el sincretismo, hermano, es el camino para llegar al ecumenismo. Cuando habla la palabra Mateo, en Mateo 24:14 habla de la palabra mundo. Esa palabra mundo en el griego se llama oikoumene. Y oikoumene en el español significa ecumenio. Tienes que tener cuidado contra el error de las tinieblas. Tienes que tener cuidado de ti mismo. Cuídate de ti mismo, dice la palabra. Porque si no, ¿a dónde vas a llegar? Yo sé que en la palabra del domingo, por lo que escuché así, fue fuerte. Hoy día no te estoy dando bálsamo. Hoy día te estoy llamando, mejor dicho, Dios te está llamando al reposo. Pero no puedes reposar sin conocer la verdad. Porque el pacto habla de la verdad. No puedes reposar en Dios si no conoces la verdad. Las personas que se rebelan, las personas que hacen secta, las personas que dividen iglesia, hermano, no son de Dios. Ni aunque llegaran a ser los más cercanos, los más queridos de uno. Pero si hacen eso, lamentablemente no son de Dios. Si en tu mente está en hacer cosas que no corresponden, hermano, de dividir iglesia, de hablar mal de otro, sin fundamento, sin nada, hermano, yo te digo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de tus pensamientos. No sea que caiga la misma condenación del diablo por causa de no conocer la verdad. Y pongámonos en las pilas, Señor, porque el Señor viene pronto. Hermano, si tú me preguntas, ¿usted está listo? Yo no estoy listo. No, yo no estoy listo. Me falta mucho. Yo llevo 5 años y yo sé qué pecados tengo y qué pecados no tengo. Qué cosa he vencido, qué cosa no he vencido. Yo me conozco. Yo sé qué debilidades tengo y qué debilidades no tengo. Pero si no cambiamos, hermano, los pasajes no van a estar reservados. Aquellos que se limpian, que se santifican, que se santifican día a día, que pelean contra sus pecados, que pelean contra sus pensamientos, que pelean contra su propio razonar, ellos van a tener su boleto, asegurado. ¿Saben lo que nos va a asegurar ese boleto? Cuando venga la super gracia de Dios sobre nosotros, donde el Señor ya no nos va a permitir pecar no se sabe cuánto tiempo, 1 mes, 2 meses, 6 meses, 5 minutitos. Yo creo que si Dios nos da la super gracia en 5 minutitos y después viene Él,
Yo creo que estamos más que pagados. Pero no a todos les va a caer la supergracia. No a todos les va a caer la supergracia. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. No a todos les va a caer la supergracia. Pero lo que sí estamos seguros es que cada uno estamos llamados a perfeccionarnos, a cambiar, a amar a Dios, a sacar los dioses que hay dentro de nuestro corazón, para que podamos llegar, para que lleguemos irreprensibles. En Santiago le dimos palabras fuertes de escatología y se gozaron. No subestime lo que Dios te ha dado. Cierra tus ojos. Quiero que cierres tus ojos y comienza a imaginarte ese lugar, a imaginarte el cielo, a imaginar el trono de Dios, a imaginar la gloria de Dios, donde están esos millares y millares y millares de ángeles, donde van a haber multitudes dentro de ese lugar, adorando a Dios, alabando a Dios, porque pudieron subir de Egipto a Jerusalén. Pídele al Señor, comienza a pedir con tu boca al Señor: yo quiero tener un encuentro contigo. Quiero que me des la habilidad, la capacidad para arrepentirme de mis pecados, para apartarme del mal, para sacar todo Dios que hay en mi corazón, para sacar las cosas que están malas y descompuestas de mi vida. ¿Saben por qué? Porque escrito está: y Dios amó tanto al mundo, tanto amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que el que creyera en Él no se perdiera, sino que fuese salvo. Y el que está en la luz, ese va a ser salvo. Aquel que sea como la luz de la aurora, como la luz del día que empieza a salir, que empieza a verse cuando la oscuridad está invadiendo la zona, cuando la oscuridad, las tinieblas está invadiendo al hombre, empieza a nacer el sol de justicia. Aquellos que sean como esa luz de la aurora, como la luz del sol de justicia que es Cristo Jesús, ellos serán salvos, ellos serán arrebatados, ellos serán transformados. Aquellos que tengan la esperanza que no avergüenza, ellos cambiarán, serán transformados. Amén. Esa es mi esperanza. Yo no puedo vencer el pecado solo, necesito la ayuda de Dios. Necesito que Dios me ministre, necesito que Dios me libere, necesito que Dios me cambie, necesito que Dios me procese, necesito que Dios me lleve al desierto, necesito que Dios me saque de las cárceles espirituales, necesito que Dios me saque del lazo del cazador, del lugar donde está el techo de bronce y la tierra como de hierro. Necesito salir de esos lugares, pero Dios me tiene que sacar de ese lugar. Amén. Pero yo debo sacar de mi corazón las cosas que no agradan a Dios. Hoy día Dios me habló por medio de una profecía. Me habló por medio de 3 profecías. Había una pregunta que yo le hice al Señor en la mañana. Y estaba viendo televisión, no es que estaba viendo que los monos o la noticia me dio la revelación, no. Estaba viendo una escuela de pastores. Y antes que comenzara la prédica, vino la alabanza, vino la adoración. Y vinieron el tiempo de la profecía. Y Dios me habló de 3 maneras diferentes, pero eran una. Y me dijo que la batalla es de Él. Que yo le entregara lo que más amaba de mi pasado. Y Él me iba a cambiar. Yo quiero salir de mis pecados, quiero salir de mis maldades, quiero salir de mis iniquidades que desagradan a Dios. Porque quiero agradarle. Amén.
Pero así te dice el Señor: entrégame lo que más amas de tu pasado. Entrégame lo que más amas de tu pasado y yo te voy a transformar y te voy a cambiar. Pero sé sincero conmigo, te dice el Señor. Sé sincero conmigo. ¿No crees que yo no puedo ver tus intenciones, no puedo ver dentro de las tinieblas que hay dentro de ti? Entrégame lo que hay en tu pasado. Entrégame lo que está de tu pasado para yo hacer las cosas nuevas. Y también me dijo el Señor en esa profecía, la segunda profecía. Y también te lo está diciendo a ti. Te tengo que procesar. Te tengo que procesar. Porque yo el que hago, corrijo. Estás pasando por muchas pruebas, muchos problemas. Hasta la primera profecía que Dios me dio, que me llegó a mi vida, que profetizó un hombre de Dios, una mujer de Dios y otra mujer de Dios también, con el fin de cambiar. Yo quiero cambiar, pero hoy día Dios te muestra que hay dioses que hay que sacar. O es Jehová o es tu Dios. Yo siempre voy a elegir a Jehová. Y aunque no tenga, hermano, de lo que no tengo voy a dar. De la fuerza que no tenga, aún de esa fuerza voy a dar. De mi ignorancia le voy a dar de mi ignorancia al Señor. No para ser ignorante de Dios, sino para dejar de ser ignorante yo. Amén. Pero necesitamos tener un verdadero arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, ministra sus vidas, ministra su corazón. Hay cosas que yo no puedo hacer, Dios mío, porque soy un vaso de barro. Pero hay cosas que tú puedes hacer, Dios. Hay pecados que nos han ministrado. Hay pecados que no han sido confesados. Pero tú libéralo, Dios mío, de esas cargas. Sí, Señor. Libéralo de esas cargas, Señor. Trae sanidad a su alma, Dios mío. Trae sanidad a su mente. Amén. Para que no claudiquen, Dios mío, en dos pensamientos. Para que no claudiquen en doble ánimo, Señor. Sino para que puedan ser fervientes en el Espíritu Santo. Para que puedan experimentarte, Dios mío, que no sean una religión más, Señor, en su vida, sino que sea un encuentro contigo. Amén. Visítalo, Señor. Visítalo, Dios mío, cuando estén orando. Visítalo cuando cierren sus ojos, Dios mío, para orar. Visítalo como paloma. Visítalo como águila. Visítalo, Padre amado, como halcón. Visítalo, Dios mío, como cigüeña. Visítalo como paloma, Señor, Dios mío. Visítalo, Señor. Visítalo en sus sueños, Dios mío. Amén, sí, Señor. Hazlo libre, Dios mío, de los temores que tiene. De ese temor de hablar de ti, del temor de la ignorancia, Señor, del temor de no poder demostrar tu obra del poder. Amén. Libéralo de eso, Señor. Porque tú das, Padre amado, el poder. Porque tú das la palabra, Señor. Tú prometiste, Dios mío, que cuando estuviéramos frente a los jueces, Dios mío, tú nos darías que las palabras de lo que debíamos decir. Así dale, Dios mío, Señor, la palabra, Dios mío, para poder hablar con otras personas, para poder animar a los que están caídos y traerlos de vuelta a ti, Señor. En el nombre de Jesús, quítale ese temor, quítale ese Dios de temor, Señor. Ese temor que se ha levantado como Dios delante de tu rostro, Señor. Sácalo de sus corazones. Amén, sí, Señor. En el nombre de Jesús, todo espíritu sectario, Señor, Amén. todo espíritu de división, todo espíritu de herejía,
todo espíritu de disensión, todo espíritu de idolatría se va en ellos. Amén. En el nombre de Jesucristo. Para que, Padre amado, tú puedas visitar sus corazones, para que pueda visitar su cuerpo, para que pueda visitar su alma, para que pueda visitar su espíritu y para que pueda visitar su mente, Señor. Sana nuestras mentes, Señor, para que los receptores de pecado, los receptores de iniquidad, dejen, Dios mío, Amén. de invadirnos, Señor, para poder ser perfectos en ti, en el nombre de Jesús. Lo declaramos, lo profetizamos, lo creemos.